tardes, amigos. Soy Carla Díaz. Este es el programa Introducción a la Biblia Hebrea. Me encuentro junto al protagonista, Edgar Zambrano, para esta cuarta lección titulada Contradicciones e Historias Bíblicas. ¿Cómo estás, querido Edgar? Muy bien, Carla. Aquí estamos listos para continuar con esta cuarta lección y para aprender todavía más de la Biblia. Así es, Edgar. Cuéntame, ¿qué nos traes en esta cuarta lección? Bueno, mira, vamos a ver en esta cuarta lección, como su nombre lo dice, vamos a estar viendo algunas contradicciones y también lo que se conoce como historias dobles. Ya la lección anterior vimos que, o hablamos de que en el Génesis, los primeros capítulos, el 1 habla un relato de la creación y del 2 al 3 es otro relato de la creación. Son dos relatos de la creación en uno. Esto se repite mucho a lo largo de todo el texto. Sin embargo, vamos a concentrarnos ahora en los capítulos del 4 al 9 y vamos a empezar a ver algunos detalles muy interesantes, ¿verdad? De nuevo vamos a estar usando como respaldo este libro de Nahum Sarna y algunos otros académicos también, ¿verdad?, que se han dado al estudio de estos paralelos textuales. Ahora, como recordatorio, la gente cuando dices que la Biblia, las historias de la Biblia son tomadas o prestadas o adaptadas de otras, inmediatamente empieza con la idea de que espera encontrar una historia palabra por palabra copiada exactamente, porque se usa mucho el término copiar o plagio o sí, que fueron historias copiadas, ¿no? En realidad no hay una copia, son paralelismos, ¿verdad? Son rasgos literarios que te indican que la historia fue tomada y fue adaptada y fue después modificada para incluirse en su cultura, ¿verdad? Ahora vamos a ver un texto para este motivo, considerando el segundo relato de la creación. En la clase anterior hablamos sobre el primer relato, lo que era la creación en los 6 días y el descanso el séptimo. Ahora vamos a ver el segundo relato de la creación que se encuentra en Génesis del 2 al 3. Y para esto vamos a apoyarnos en un texto mesopotámico que es la epopeya de Gilgamesh, un texto muy conocido entre los académicos. Y este texto relata las historias, las andanzas, las aventuras del rey sumerio Gilgamesh de la ciudad de Uruk. Esta epopeya, este poema épico fue escrito entre el 2000 y el 1800 antes de nuestra era. Se cree que sí existió el personaje de Gilgamesh, que fue un personaje histórico. Obviamente las leyendas y andanzas, todo eso, pues es parte literaria, ¿no? Que no hay manera de comprobar si es histórico. Sin embargo, las historias que narra, sus aventuras, las jornadas, contienen elementos legendarios de leyenda y fantásticos, ¿ah? Y unos muy importantes que vamos a tomar para analizar en esta clase del día de hoy. El texto completo de esta epopeya fue encontrado en la biblioteca de Ashurbanipal y data del siglo VII, cuando se encontró. Esta copia data del siglo VII. Sin embargo, se han encontrado fragmentos en Irak que datan hasta el siglo XVIII, antes de la era común. Y hay algunas porciones, algunas partes literarias que son aún mucho más antiguas, ¿verdad? La historia de esta epopeya comienza con la descripción de Gilgamesh como un rey que no es muy popular entre sus súbditos. ¿Por qué? Porque era un rey tirano, indisciplinado, era un rey que se la pasaba con sus aventuras sexuales, era un rey que oprimía al pueblo. Entonces, los ciudadanos de Uruk claman a los dioses para que los liberen de los abusos y engaños y de la arrogancia de Gilgamesh. Y citando en particular, pidiendo porque se justiciara Gilgamesh por el comportamiento que tenía hacia las mujeres jóvenes de la ciudad, ¿verdad? Sí, y los dioses escuchan este clamor del pueblo y se le asigna al dios Aruru que trate con Gilgamesh, que se encargue de arreglar la problemática con Gilgamesh. Aruru a su vez le encarga la tarea a un hombre salvaje de nombre Enkidu, ¿sí? Y debido a sus características, se vio que sería un digno oponente para
Gilgamesh. Enkidu es el equivalente de Adán en Génesis, ¿sí? De hecho, Enkidu fue hecho del barro, aparece en la escena desnudo, inocente, vive una vida libre, pacífica, en una armonía completa con la naturaleza y las bestias corren junto con las gacelas en las estepas y su vida es una vida muy pacífica. Pero antes de que pueda entrar a la ciudad, debe ser civilizado o domesticado, ¿sí? Porque la manera en que él vivía pues, no le permitía entrar a la ciudad. Entonces, simplemente el andar desnudo pues, no podía entrar a la ciudad, tenía que ser civilizado. Para esta tarea se le asigna una mujer, ¿sí? Una mujer que se le lleva a Enkidu para que le dé la iniciación sexual y lo civilice. Es decir, que le enseñe las relaciones sexuales y de esa manera Enkidu se civilice. Y el poema precisamente comienza en una parte donde dice, durante 6 días y 7 noches, Enkidu se presenta cohabitando con la moza. Después de que se hubo saciado de sus encantos, volvió el rostro hacia las bestias salvajes. Al verle, Enkidu, las gacelas huyeron. Las bestias salvajes del llano se alejaron de su cuerpo. Sorprendióse Enkidu, su cuerpo estaba rígido, sus rodillas inmóviles, pues sus bestias salvajes habían huido. Enkidu hubo de aflojar el paso, no era como antes, pero entonces tiene sabiduría, más amplia comprensión. Volviéndose a los pies de la ramera, mira la cara de la ramera, atento al oído cuando la ramera habla. La ramera le dice a Enkidu, tú eres sabio, Enkidu, eres como Dios. ¿Por qué con las criaturas silvestres vagas por el llano? Deja que te lleve a la amurallada Uruk, al santo templo, la morada de Anu e Istar, donde vive Gilgamesh, perfecto en fuerza y como un buey salvaje señorea sobre su pueblo. Mientras le habla, sus palabras encuentran favor, a su corazón se ilumina. Enkidu ansía a un amigo y le dice a la ramera, arriba, moza, escóltame al puro templo sagrado, morada de Anu e Istar, donde vive Gilgamesh. Perfecto en fuerza y como un buey salvaje señorea ante su pueblo, le retaré y osadamente me dirigiré a él. En este fragmento de la epopeya de Gilgamesh podemos notar varias cosas. La primera es que se le presenta a Enkidu, a esta mujer, y dice que durante 6 días y 7 noches Enkidu se presenta teniendo relaciones con ella. Eso nos habla el paralelo con los 6 días de la creación, ¿verdad? Pero dice que ocurre algo muy, muy particular después de que ya termina estos 6 días, 7 noches de tener relaciones con ella. Las bestias, algo había cambiado en Enkidu. Las bestias ahora, las bestias que antes cohabitaban con él y corrían junto a él, ahora le huyen, se le alejan, ¿sí? Da a entender esto que Enkidu cambia, ¿sí? Ya no es reconocido por las bestias como aquel hombre pacífico, ¿sí? Entonces ahora huyen de él. La segunda cosa que cambia, dice que batalla para moverse, ya no podía correr como antes, ya no es como anterior, antes de que tuviera relaciones, ya ahora algo cambió, pero con respecto a su físico, ya no se puede mover tan rápido, pero dice que adquiere sabiduría y más amplia comprensión. Ahora, cuando se refiere aquí de la prostituta o ramera, en realidad, bueno, está en el idioma acadio, pero los especialistas piensan que se trata de una especie de prostituta sagrada. Sabes que en el Antiguo Oriente eso era muy normal, inclusive en los principios politeístas de la prostitución sagrada, era algo completamente normal, ¿no? Entonces se cree que es una prostituta sagrada, una especie de sacerdotisa que Eso mismo te iba a decir, una sacerdotisa. exactamente, que mediante el acto de relaciones sexuales lo hace civilizado, lo hace madurar, lo hace más sabio. Entonces es lo que le dice. Ya cuando terminan, le dice la prostituta sagrada, le dice, oye, ahora eres como un dios, ¿sí? Le dice, tú eres sabio, eres como un dios. ¿Para qué vas a seguir habitando en las llanuras? Vamos a Uruk y ahí te puedes enfrentar a este Gilgamesh, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿verdad? A través de la experiencia sexual, Enkidu se hace sabio creciendo en una estatura mental ahora y espiritual en diferente manera, ¿verdad? Se le dice que es como Dios, pero a costa de la pérdida de su inocencia. Y como dijimos, la unidad armoniosa de Enkidu con la naturaleza se ha roto. O sea, ahora tiene que vestirse
ahora tiene que y caminar con más trabajo y va dirigido hacia la ciudad de Uruk, ¿verdad? Ya no va a volver con los animales. Mientras leemos esta epopeya, vemos a los paralelismos, ¿verdad? Con la historia del Edén, ¿verdad? En la que vemos que de la misma manera que Adán perdió la inocencia, Adán, bueno, en este caso Adán y Eva, ¿verdad? Perdió la inocencia, Enkidu también, ¿verdad? Estas ventajas de sabiduría tienen un costo y pierden ambos personajes, tanto Adam como Enkidu, pierden la libertad de su vida salvaje, la inocencia, la simpleza, el vivir el día a día sin complicaciones y sin planes y sin deberes, ¿verdad? En una total armonía con la naturaleza. Entonces, existen estos paralelos obvios entre esta porción de la epopeya y la segunda historia de la creación. Enkidu, igual que Dante, es formado del barro, es un inocente primitivo, en el sentido de que no está civilizado, no conoce la construcción, no conoce eso, entonces vive una coexistencia pacífica con los animales, la naturaleza le da los frutos sin trabajo arduo, sin esforzarse, no es consciente ni es atraído por los beneficios de la civilización, ni ropas, ni ciudad, ni trabajo. Así como Aikido obtiene el conocimiento posterior a la experiencia sexual, entonces se hace como Dios y pierde la unidad con la naturaleza. También Adán y la mujer, después de comer el fruto del árbol de conocimiento del bien y el mal, y se les dice que se han convertido en similares a dioses, ¿verdad? Pierden su relación armoniosa con la naturaleza. Y en este caso, con la historia de Adán y Eva, a la serpiente ya a veces le indica, ¿verdad? Vemos ya vimos la trama que la serpiente la induce a comer, la mujer come y luego el hombre come, pero vamos a ver más a fondo, vamos a analizar más a fondo esta historia. A la serpiente le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Génesis 3:15, ¿verdad? Adán es expulsado del jardín que le daba los frutos sin trabajar. El humano ahora debe trabajar para comer. Y la tierra le da sus frutos de manera temporal, ¿verdad? No es de todo tiempo. Yahvé le dice a Adán, ¿verdad? El hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros se producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Bueno, estamos viéndolo de una manera muy general, porque obviamente si quisiéramos estudiarlo más a fondo, ver el texto en el lenguaje original, pues tomaríamos demasiado tiempo y no es la intención. Esto tenemos que abarcar más y en algún momento regresaremos a estudiar detalles más específicos de cada historia, ¿verdad? El punto es de que al perder la libertad, al obtener la libertad moral, ¿sí? Esto tiene a costa un gran precio, ¿verdad? Que al mismo tiempo, a la misma vez que Enkidu pierde su relación con la naturaleza, Adán también pierde su relación en este caso, con la deidad, ¿no? Pero hay algunas importantes diferencias también. Acuérdate que no solamente en los paralelos son similitudes, también son las diferencias que marcan los rasgos característicos de cada historia. Entre la epopeya de Gilgamesh y la historia bíblica del jardín, quizás la diferencia más importante tiene que ver con la naturaleza del acto que lleva a la transformación de los personajes. Fíjate, en la epopeya de Gilgamesh, el motivo o el medio por el cual Enkidu adquiere el conocimiento, se vuelve más sabio, es la experiencia sexual. Lo hace sabio, lo hace similar a Dios, a costa de convivir con las bestias, ¿verdad? Dentro de este tema existe una larga tradición también de tratar de interpretar el pecado de la primera pareja como de índole sexual, ¿sí? Ya ves que muchos lo relacionan, que comió la manzana es que en realidad tuvo relaciones. Bueno, lo etiquetan de manera sexual también. Y quizás tenga cierta razón de hacerlo. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque hay ciertas características en el texto del idioma original que apoyan esta postura. Primero, Adán y su mujer comen del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, violando el mandamiento de Yahvé, lo cual puede ser una metáfora de sexo. Conocimiento del bien y del mal puede ser entendido en términos sexuales, ya que el verbo conocer en hebreo bíblico
se usa también para indicar las relaciones sexuales, ¿verdad? Las serpientes, aparte de que eran vistas como un símbolo de renovación y fertilidad en el oriente, debido a que muraban la piel, también son vistos como un símbolo fálico, ¿sí? Entonces, el involucrar una serpiente puede tener una connotación sexual también. La mujer dice que la serpiente la sedujo. Al usar ese término en el lenguaje original, indica ciertas connotaciones sexuales, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿todas estas connotaciones que narra la historia bíblica indican que la caída de Adán y Eva fue a causa del sexo? Otra pregunta tal vez que una persona hace es, por lo tanto, el sexo sería un acto negativo y prohibido por Yahvé. Esto no parece ser el caso en la historia en realidad, porque el primero de los mandamientos que le da Yahvé a la pareja es que se multipliquen y sean fructíferos. ¿Sí? Eso aparece desde el primer relato de la creación en Génesis 1:28. Ahora, independientemente de eso, en el segundo relato de la creación también dice que el hombre dejará a su padre y su madre y será una sola carne con la mujer. Entonces, esto sugiere o da a entender que el sexo era parte del plan original para los humanos. Además, es solamente hasta después de que el hombre desafía el mandamiento de Yahvé que los humanos se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan por ello. Entonces, no creo que la idea original sea que la caída se debió a una relación sexual. Esto para argumentar contra aquellos que sostienen, ¿verdad?, que el pecado original fue el sexo, ¿verdad? Porque sí los hay. Hay aquellos que tienen la postura de que las relaciones sexuales son pecaminosas. Entonces, vemos estos argumentos y nos damos cuenta de que no necesariamente es así, ¿verdad? Quizás entonces el Génesis 2 al 3 es otro ejemplo de la adaptación israelita a historias familiares y patrones que ya son conocidos para expresar algo nuevo. Para el escritor bíblico, precisamente, la transformación de estos personajes, ¿sí?, ocurre solamente después de un acto de desobediencia y no después de un encuentro sexual que dura 7 días. Esta desobediencia ocurre un tanto de manera indirecta. ¿Por qué? Porque la orden inicial de que no comiera el fruto se la da Yahvé a Adán antes de crear la mujer. Entonces podemos decir que la mujer, ahí en Génesis 2:16, que la mujer no escuchó directamente esta orden, ¿verdad? Porque todavía no había sido creada. En Génesis 3 introduce la serpiente astuta y de una manera mucho más tardía, textos helenísticos y judíos del Nuevo Testamento la relacionan o la identifican con Satanás, o con Satán, pero no es una cosa que sea parte de la historia original. Esa fue una reinterpretación tardía, ¿verdad? Claramente no existe una tal criatura en la historia de la creación, ni siquiera en la Biblia hebrea. Del libro de Job, bueno, veremos más adelante, ¿verdad? Ya llegará el punto en que toquemos cómo aparece Satán en el libro de Job. Entonces, toda la Biblia, de toda la Biblia hebrea, no existe esta idea de un ente maléfico, ¿verdad? La serpiente del Edén es simplemente un animal que habla, que a lo que podemos identificar es un recurso literario muy común, tal y como las fábulas de Aesop, en las que los animales hablan y platican, ¿no? Para enseñar una verdad moral. Exactamente, es el mismo recurso literario. Yo sé que aquí muchos dirán que estoy diciendo que el Génesis es una fábula. Bueno, en cierta forma es un escrito literario, ¿verdad? La mujer responde entonces a las incitaciones que le hace la serpiente diciendo que no debe de comer ni aún tocar. Fíjate, aquí ya le agrega un elemento. La mujer dice, es que no dijo, que Dios dijo que no debemos comer ni tocar el árbol porque está prohibido bajo pena de muerte. ¿De dónde salió esta indicación de tocar? A lo mejor podemos pensar que a lo mejor Adán le agregó de su cosecha cuando Dios le dio la orden y le dijo a Eva, no, ni siquiera lo toques porque vamos a morir. O tal vez quizás fue que Eva entendió mal y fue víctima del teléfono descompuesto, como ocurre muy normalmente, ya que nos dicen una indicación y nosotros le agregamos de manera inconsciente, ¿verdad? El caso es que la serpiente le dice a Eva que no va a morir, que si come el fruto, de hecho, lo que va a hacer es que le va a traer sabiduría y lo va a hacer como Dios, ¿verdad?, conociendo el bien y el mal. Y eso, en parte, es verdad. La serpiente no estaba mintiendo. De hecho, en ninguna parte, aunque la palabra que se usa en español muy común es que la serpiente me engañó, en realidad, como dije en el texto original, habla más de una connotación sexual, donde dice que la sedujo. Bueno, veamos entonces Génesis
3, versículo 6, es un versículo crítico que muchas veces se traduce mal. Y la prueba está, yo tomé de la Reina Valera, donde dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Pero la implicación que da al 3 traducido es de que la mujer estaba sola, que ella come, posteriormente va y encuentra a su marido y le da de comer. Pero en el texto hebreo se lee literalmente que ella tomó del fruto, comió y le dio a su marido que estaba con ella al mismo tiempo. Eso quiere decir que aunque no hable Adán, aunque no se ve un diálogo de Adán, ahí estaba junto con ella cuando la serpiente estaba platicando, ¿verdad? Entonces, comieron del árbol juntos. Si bien es cierto que solamente la serpiente y la mujer entraron en un diálogo, el texto hebreo te deja ver que Adán también estaba ahí. Entonces, él fue cómplice y según se entiende, no debió de desobedecer porque él sabía, Adán sí había escuchado la orden directamente de Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho, Yahvé lo hace responsable. No, le reprocha a Adán que trata de evadir la responsabilidad diciendo, es que a la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente y la serpiente no tenía quien echarle la culpa, ¿verdad? Entonces Yahvé reprende a cada uno de estos tres de menor a mayor. Primero a la serpiente, la maldice, luego a la mujer y luego al hombre finalmente, ¿verdad? Entonces vemos que a los tres les toca su parte. De la misma manera, en la epopeya de Gilgamesh, así como la prostituta le dice a Enkidu después de que ha terminado el acto sexual y se ha humanizado, que se ha convertido como un dios, así también a la mujer, después de comer la fruta prohibida, se le dice que son como seres divinos. ¿Por qué? Porque dijimos que se hacen sabios y seres divinos porque tienen elección moral, tienen libre albedrío y pueden desafiar a Dios y hacer sus propios planes, ¿verdad? Ahora, hay muchos, por ahí he leído que hay muchos que están en contra del libre albedrío y dicen que no existe tal cosa. Debemos recordar que cada libro tiene sus posturas. En el libro de Génesis sí existe el libre albedrío. Quizás en otro libro, en el de Éxodo, con Faraón, más que nada lo dicen porque, por ejemplo, citando el ejemplo de Faraón, que Dios lo forzó a que hiciera lo que quería, ¿no? A dejar a ir a su pueblo. Pero tenemos que entender que cada libro tiene sus posturas diferentes, sus posturas teológicas diferentes. En el libro de Génesis que estamos considerando, sí existe el libre albedrío, ¿no? Y esto es lo que el escritor quiere recalcar y eso es lo que hace al hombre ser como Dios, ¿verdad? Los planes que pueden hacer aún en contra de la voluntad divina, ¿verdad? Bueno, también he oído esas dos posturas, que hay libre albedrío, como no lo hay tampoco, que es una falsa doctrina y cuánta cosa, pero tal como tú dices, incluso un solo libro tiene más de un autor. Entonces, cada autor tiene su pensamiento, su cosmovisión. Exacto, y de esto precisamente es lo que trata esta lección, que vamos a ver que estos relatos no fueron escritos por un solo autor, que estos relatos fueron escritos por varios autores e inclusive fueron revisados por varias personas. ¿Por qué? Porque lo que nos llega hasta el día de hoy es de cierta forma una adaptación, un arreglo para sustentar la teología moderna, en el caso de las Biblias traducidas a los idiomas, por ejemplo, en el español, en el inglés. Cada vez que alguien traduce, cada vez que alguien saca una nueva revisión, es casi imposible, por decirlo así, porque estamos hablando de un libro religioso cuya intención es sustentar dogmas y cuya intención es decir, miren, aquí está la regla, aquí esto es lo que lo valida, ¿sí? Si alguien dice, como hablábamos antes de iniciar la lección, si alguien te dice, la homosexualidad es pecado, ¿dónde dice? Aquí dice. Entonces, cada quien toma de lo que está escrito y lo adapta, lo modifica, lo cambia o le da cierto matiz religioso para poder sustentar lo que quiere que sea la verdad, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos de una manera académica, cuando estudiamos de una manera aconfesional, quitamos todos estos presupuestos, quitamos estos prejuicios y podemos entender que los escritos que están ahí fueron hechos o realizados por varias personas que no tenían un mismo punto de vista entre ellos ni siquiera, ¿sí? Claro, la tradición nos dice por ser que los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, fueron escritos solo por Moisés. Y Exacto. mucha gente cree que solamente Moisés los escribió.
Sí, de hecho, vamos a ver más adelante los ejemplos que citan. Me Que estoy no, adelantando. Ya, mejor no, me no, pero callo. está bien porque es parte de la lección. De Ya, hecho, genial. tiene mucha razón. Lo que nos ha permitido ahora, hasta en estos días, comprender más a fondo la intención y sobre todo la riqueza literaria de estos textos es precisamente el despojarnos o el verlos sin ningún matiz religioso, ¿sí? Así es. Como simple literatura, porque, de nuevo, todas las doctrinas son humanas, todas, las que tú quieras. O sea, aquí lo que está hablando, inclusive todo lo que la Biblia relata es la percepción del hombre sobre Dios. Cuando le dice, cuando habla, no es que en realidad Dios haya hablado, sino lo que el hombre quería que Dios dijera. Este, y lo vamos a ver, ¿por qué? Porque hay muchas, precisamente de esta lección se llama contradicciones, hay muchas contradicciones que nos indican que unas personas tenían cierta teología y otras pensaban diferente. De hecho, en este punto en la historia, para este punto en la historia, dentro de la literatura, Dios no era el Dios de Israel, ni siquiera, no existía, ¿sí? Esto está muy posterior cuando dice, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero luego llegas a Éxodo y dices, encuentra, ahí en Génesis posteriormente te dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero luego llegas a Éxodo y le dice Dios a Moisés, es que no me había revelado con mi nombre nunca antes. Entonces, ahí encuentras ciertas contradicciones, ¿no? La intención de poder desmenuzar todo esto, de poder analizar la parte textual críticamente, es darnos cuenta de que en realidad la Biblia está compuesta de un sinnúmero de autores y de matices literarios también. El primer capítulo de Génesis tiene un estilo de escritura literario totalmente distinto al segundo capítulo, ¿sí? ¿Qué te quiere decir eso? Que la persona que escribió el primer capítulo no es la misma que escribió el segundo capítulo, ¿sí? Entonces ya de ahí tenemos teologías diferentes, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con en lo que nos hemos quedado. Entonces, fíjate que hay cuando el hombre desafía a Dios se genera el gran peligro. Entonces, cuando dice en Génesis 3:22 que Yahvé dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que es la amenaza de un antagonista inmortal la que debe ser eliminada, ¿sí? Que no puede existir alguien que pueda hacer la maldad y que sea eterno, porque es lo que Dios no va a permitir, ¿verdad? Entonces, por eso Yahvé expulsa a los humanos del jardín del Edén, poniendo un querubín y una espada que se revuelve de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Y vamos a ver aquí algo muy interesante, ¿verdad? Que el árbol de la vida no es el enfoque principal de esta historia, al menos en Génesis, ¿verdad? En el lado de la epopeya de Gilgamesh, el aceptar la mortalidad como parte inevitable de la condición humana, que en el caso de Enkidu, ¿verdad? Gana el respeto de Gilgamesh junto con una estimación profunda, se vuelven amigos. Cuando va Enkidu a retar a Gilgamesh a pelear, en lugar de pelear, se vuelven amigos y se vuelven inseparables, y todo el resto de la epopeya trata de los relatos de las historias y aventuras de estos dos amigos, ¿no? Pero el punto es que cuando Enkidu muere, Gilgamesh queda devastado. Como quien dice, le cae el 20 y se llena de dolor por la pérdida de su amigo. Y se obsesiona con la idea de la inmortalidad. Porque al ver morir a Enkidu, él dice, bueno, ¿cómo puedo evitar morir yo mismo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Deja la ciudad y se embarca en un viaje largo y tendido, cruza los mares primigenios y aguas de la muerte y todo. Y llega cansado y todo desgastado, encuentra a un personaje que se llama Utnapishtim, que es el único mortal al cual se le ha otorgado la inmortalidad, según la epopeya de Gilgamesh. Pero al final de cuentas, Utnapishtim no le puede ayudar, porque Gilgamesh se entera que la forma en que Utnapishtim adquirió la inmortalidad no tuvo que ver con él directamente, sino que fue porque él fue el único que se salvó de una inundación. Que en este caso, Utnapishtim, vamos a ver más adelante, viene a ser lo que es el Noé bíblico, ¿verdad? Sin embargo, cuando está con Utnapishtim, se entera Gilgamesh de que hay una planta
una planta que le puede dar la eterna juventud. Entonces, bueno, ya si no puedo morir, por lo menos que siempre me mantenga joven con eso tengo, ¿verdad? Y se embarca en este viaje y le dicen que está en un árbol que se llama el árbol de Julupu, ¿sí? Entonces, cuando llega y obtiene esta planta, se descuida y un poco de negligencia de parte, la serpiente que vivía ahí en el árbol de Ulupu le arrebata la planta y se hace con ella y ella se adueña de la planta de la eterna juventud. Y este mito lo que tiene por propósito es explicar por qué las serpientes mudan de piel y se renuevan cada vez que están mudando de piel, ¿verdad? Entonces, tal como si fueran jóvenes por siempre, ¿no? Esta es la intención del mito. Bueno, al final de cuentas, Gilgamesh ya queda sin la planta de la eterna juventud y regresa a Uruk. Y mientras se va entrando a la ciudad, empieza a ver las construcciones y ve todo lo que está hecho. Y un pensamiento lo invade, el pensamiento de que si bien es cierto que los humanos son finitos y frágiles y destinados a morir, porque ya ahora que perdió la planta ya no puede sacar la vuelta a la muerte, lo que hace de que el hombre deje una huella en la memoria humana son sus hazañas y sus grandes victorias. Por eso la importancia en la antigüedad de realzar las hazañas de los hombres, ¿sí? Y siempre se tendía a engrandecer a aquellos hombres que eran de valor, a aquellos hombres que eran de ejército, en el caso de David, en el caso de Salomón. Si tú ves los escritos, siempre se tiende a engrandecer, inclusive aún más allá de lo que en realidad era, ¿no? Vemos que la arqueología moderna te muestra que realmente los reinos, por ejemplo, en el caso de David y Salomón, los reinos de David y Salomón no eran tan grandes como la historia bíblica lo pretende mostrar, ¿no? Pero ¿por qué? Porque precisamente querían dejar una huella en la memoria del pueblo, ¿verdad? Y de esa manera alcanzaban la inmortalidad en ese sentido. Mientras fueran recordados por el pueblo con sus hazañas, sus victorias, sus grandes proezas, pues el pueblo los seguiría recordando y serían inmortales en ese sentido. Esa es la intención que está detrás de todas las obras literarias que hablan de las hazañas de grandes hombres y grandes héroes de la antigüedad, ¿verdad? En este sentido, así como Sarna lo explica en su libro, la búsqueda de la inmortalidad es el tema central de Gilgamesh, pero en la historia bíblica no es el tema central porque Adán y Eva no buscaban la vida eterna, porque el árbol de la vida se menciona ahí y de hecho en el lenguaje original se le pone el artículo definido, el árbol de la vida, en Génesis 2.9, pero vemos que es un patrón que existe en otras civilizaciones, en otras obras literarias. Sin embargo, en la historia de Génesis no es la intención de Adán y Eva vivir para siempre, ¿sí? La serpiente que se asocia en la epopeya de Gilgamesh con el árbol de la vida, en el caso de Génesis es asociada con el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual es el enfoque de esta narrativa. Entonces, solamente al final, ya cuando pasa todo, y que Adán y Eva son expulsados, pues se vuelve a mencionar el árbol de la vida cuando Dios dice que le puso un querubín para que lo guardara y que no se acercaran a él, ¿verdad? Entonces, podemos sacar dos conclusiones de esto. Pudiera ser primero que los humanos tuvieran acceso al árbol de la vida mientras su voluntad fuera conforme o de acuerdo a la voluntad de Yahvé, ¿verdad? El día que ellos descubren su libertad moral, que pueden hacer su propia voluntad y deciden desobedecer a Yahvé, entonces pierden el acceso a este árbol, ¿verdad? Esto es una de lo que podemos pensar. Segundo, el patrón de guardias bloqueando el acceso al árbol de la vida nos requiere que los humanos no tienen acceso a la inmortalidad y que la búsqueda de la inmortalidad es en vano. ¿Para qué? Precisamente porque no se puede vivir para siempre y hacer maldad, ¿verdad? Y que es algo que Dios no podría concebir, ¿verdad? Al último, a final de cuentas, es cierto lo que Yahvé le dice al hombre, ¿verdad? Que el día que coma él va a morir. ¿Por qué? Porque ya no va a tener acceso al árbol de la vida. Y si te fijas, ocurre un dato muy curioso. En el Nuevo Testamento, al final, en el libro de Apocalipsis, también se encuentra un árbol de la vida, lo narra también y te dice ahí claramente que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Y te preguntas tú, pues, ¿qué necesidad hay de algo así cuando se supone que ya estás en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay ninguna, según el Nuevo Testamento, no hay ninguna maldad, ¿verdad?
y sin embargo se encuentra un árbol de la vida que sus hojas sirven para tener sanidad en las naciones. Entonces, es un patrón recurrente que se usa en la literatura, ¿verdad? Pero que nos deja entender de que la humanidad no puede hacer el mal y vivir eternamente, ¿verdad? Esa es la idea general de esta historia. Entonces, aunque los capítulos iniciales de Génesis han sido sujetos a lo largo de la historia a diferentes interpretaciones teológicas, ¿verdad? Y se generan doctrinas de ahí, como hablamos, por ejemplo, la doctrina del pecado original, ¿verdad? Que te asegura que después de Adán, todos los humanos nacen en un estado pecaminoso del cual no pueden ser librados, pero esta idea va totalmente en contra de lo que te está diciendo Génesis. No existe en Génesis la idea de un pecado original. Esa fue desarrollada teológicamente muy después. ¿Sí? Ya Pablo la expresaba y luego vino Agustín de Hipona y como quien dice nos dio en la torre con el pecado original porque todos nacimos pecadores indignos, ¿no? Y la idea, si te fijas tú, en la religión, al menos en la religión cristiana, porque pues, es la que conozco mayormente, te da la idea siempre de que el hombre es indigno, de que el hombre no merece nada. No sé si hasta te enseñan cantos y coritos, ¿no? Que dice que no somos merecedores de nada, ¿no? Porque es la idea de que el hombre es inherentemente malo, ¿sí? Ya lo había postulado ya lo había postulado anteriormente Calvino, ¿no? Pero alguien se le ocurrió y dijo, es que como Adán pecó, todos, entonces ya automáticamente todos nacieron mal, ¿verdad? Pero si tú hablas, si es un bebé, ¿qué pecado tiene? No, en ese punto no, pero después sí. No, lo que pasa es que no existe una idea de un pecado original en la escritura. Te digo, cuando se establece una doctrina, cuando se establece un dogma, siempre hay algo que lo contrarreste y que te diga, ¿sabes qué? Eso no es la idea original. Entonces, para poder, tienes dos opciones, o aceptas o tratas de suprimir aquello que te esté atacando el dogma, ¿verdad? Entonces la iglesia a lo largo de las edades es lo que ha estado haciendo, con sus modificaciones, sus interpolaciones, con sus agregados, ¿sí? Lo que hacen es tratar de poner de tal manera que la Biblia o el libro que quieran agarrar de la Biblia para sustentar sus doctrinas y sus dogmas les pueda permitir tener la razón siempre, ¿verdad? Pero precisamente por esa razón es la que hay que estudiar y darte cuenta de que en realidad no existen tales doctrinas, no existen tales dogmas en los textos sagrados de la Biblia, ¿verdad? Se consideran sagrados porque obviamente desde a tiempos memoriales se ha tenido respeto por estos escritos y porque en cierta forma guían la conducta de un pueblo, ¿sí? En este caso el pueblo judío. Bueno, vamos a ver entonces que la historia del jardín del Edén es principalmente etiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que trata de dar la explicación a algo, ¿sí? Más que de tipo prescriptiva o normativa, ¿sí? O sea, no quiere decir que esto tiene que ser así, no. Te da a entender por qué las cosas son como son, por qué se cree lo que se cree, por qué las costumbres que se tienen, ¿verdad? Cuando los humanos, por ejemplo, ¿qué es lo que nos trata de decir Génesis? Por ejemplo, que cuando los humanos crecen, cuando los humanos nacen, pues emergen de una niñez inocente y luego pasan a una adultez consciente. Sobrevivir es una tarea difícil en un mundo que parece muy hostil. Las mujeres muchas veces son subyugadas o atadas emocionalmente a aquellas personas que establecen sus condiciones de subordinación. El caso al hombre, por eso le dice a la mujer, tu voluntad será para tu marido. ¿Ah? Así que decir que vas a estar sumisa a él. Y de hecho es lo que se enseña siempre a él. Inclusive la iglesia te dice, no, es que tú tienes que hacer siempre lo que dice tu marido. O sea congruente o no congruente, eso no importa. Tienes que obedecer ciegamente. Igual, tienes que obedecer ciegamente a lo que dice Dios, que en realidad no lo dice Dios cuando lo estudias, ¿verdad? Pero si dices, tienes que acatar la voluntad de Dios porque es lo que está en su palabra. Y ya cuando empiezas te das cuenta que no existe tal cosa. La voluntad que siempre se manifiesta en las escrituras es la voluntad de alguien, de una persona que quería lograr cierta cual enseñanza y después fue tergiversada para lograr otros propósitos, ¿verdad? Entonces,
La historia del jardín del Edén contiene una característica narrativa que es recurrente. Fíjate algo aquí muy interesante que a muchos no les va a gustar, pero es necesario que lo dejemos en claro. Yahvé, a lo largo del Antiguo Testamento, no se encuentra la idea tampoco en el Antiguo Testamento de un Dios, hasta más adelante ya por allá por Isaías, pero al menos en este libro de Génesis, y lo vamos a ver claramente, no existe la idea de un Dios omnipresente, ni existe la idea de un Dios omnisciente, es decir, que Dios no está en todos lados y Dios no lo sabe todo. Y va a decir, pero ¿cómo que está diciendo? Es que es la idea, esa es la percepción que te está dando el libro de Génesis. ¿Por qué? Simplemente cuando te dice que Yahvé bajaba y paseaba por el jardín, no en todo momento estaba en el jardín, de tal suerte que cuando Adán y Eva comen el fruto, él no se entera y después regresa y los anda buscando. Llama a Adán, dice, ¿dónde estás? O sea, no tiene no vaya, su conocimiento en este sentido, no lo sabe todo, ¿verdad? Y segundo, no tiene todo el poder tampoco. Más adelante en otro libro ya se manifiesta de esa forma. Pero al menos en Génesis ya no es omnisciente ni omnipresente, ¿verdad? Tiene que ir ajustando y lo vamos a ver cómo modifica sus planes para la pareja, ¿sí? Porque en ningún momento estaba dentro de sus planes que tendría que construirle ropa, ¿sí? Le tiene que hacer ropa, lo saca, les nega el acceso al árbol de la vida, a pesar de que ellos han adquirido su mortalidad ahora, porque ya no son inmortales, ya ahora no pueden tomar de los frutos del árbol de la vida y seguir viviendo. Entonces, esto es en cierta forma una limitación a la cual el Dios israelita, el Dios Yahvé, está sujeto, la libre elección de los humanos. Y eso es algo que también va en contra directamente de la percepción que tenemos de Dios. Si el hombre tiene libre elección, entonces Yahvé tiene que conformarse, tiene que ajustarse a eso. ¿Ah? Si yo digo que no, Yahvé tiene que conformarse. Y esa es quizá la idea que trata de tumbar o de modificar el libro de Éxodo cuando Moisés va con Faraón, ¿verdad? Que Faraón dice que no, y Dios dice no, yo digo que sí. ¿Ah? Entonces, pero no es una idea que se dé desde el principio, se va modificando. Así en este libro de Génesis, Yahvé tiene que ir modificando sus estrategias para, con cada acción de los humanos tiene que ir como que, como dijimos en México, tanteándole el agua a los camotes, a ver qué es lo que tiene que hacer ahora, ¿verdad? Porque lo que él dijo no funcionó. Él le prohibió al hombre, no funciona, bueno, ahora tiene que hacer otro plan. Y entonces les hace ropa y los manda afuera y ya que se labren su propio futuro, ¿no? No significa que los seres divinos o que el hombre sea convertido en ser divino y que reine además de él, no, simplemente que compraron su libertad moral a un gran precio. Entonces, la construcción que nosotros tenemos de la teología clásica del Dios omnipresente, omnisciente, no está presente en este libro, ¿verdad? Y cuesta tal vez asimilarlo, pero vemos, por eso te dije yo que en el sentido Dios sí cambia, al menos a lo largo de todos los libros, no significa que el Dios realmente cambie, sino que Dios evoluciona, la imagen de Dios evoluciona a lo largo de los libros, se va modificando, se va adaptando, va tomando otros roles. En el caso de, como vimos, en el caso del pueblo de Israel, Dios empieza como el pueblo nada más, Dios del pueblo de Israel, pero termina como el Dios de toda carne, ¿verdad? Empieza como el Dios de la guerra, pero termina como el Dios que asimila a todos los otros dioses en sí mismo, ¿verdad? Toma el rol de Baal, toma el rol de Achera, toma el rol del Dios él, toma el rol de todo, ¿no? Para indicar que él domina todo, ¿verdad? Pero no es una idea, no es un concepto que aparezca desde el primer capítulo, ¿no? Va consecutivamente, va siendo cambiado, va siendo adaptado. Y es lo mismo que nos da esta idea. Dios en este caso empieza a adaptarse a las decisiones de los humanos. Ahora tiene que modificar su plan en ese sentido porque se lo echaron a perder, como quien dice, ¿verdad? Ahora los humanos hicieron lo que quisieron, tuvieron la libertad moral, entonces Dios tiene que adaptarse a estas cosas, ¿verdad? Y esto es algo que los escritores no tenían ningún problema en reconocer, de que Yahvé
por un lado estaba la libertad absoluta de la raza humana y por el otro lado estaba el poder de Dios, ¿verdad? No se andaban con problemas a la hora de asimilar este concepto. A nosotros nos cuesta mucho trabajo porque crecimos con una mentalidad totalmente distinta, ¿verdad? Y al ir estudiando, pues nos vamos dando cuenta de que Dios sí se adapta, Dios sí cambia, al menos lo que nos da la impresión, ¿verdad? En una iglesia yo pregunté, como 2 años atrás, sobre lo que tú estás hablando de Génesis. Si Dios es omnisciente, porque Él necesitaba saber qué era lo que hacía Adán y dónde estaba. Y el pastor me dijo que, bueno, Él era omnisciente, pero siempre necesitaba saber de nuestros labios lo que ocurría. Es muy similar a cuando dices, es que suena muy similar cuando dices tú, dime, te tengo una sorpresa, y lo dices, dime cuál es la sorpresa. No, si te digo ya no es sorpresa, dice, no le hace, me haré el sorprendido, así hace cuenta que Dios es omnisciente y sabe todo, pero si hace el sorprendido. No cuadra esa idea. Lo que No. pasa es que si no aceptas, si tú de entrada reconoces que Dios no es omnisciente, pues entonces, ¿por qué es Dios? ¿Verdad? Pero tienes que entender que, de hecho, la mentalidad que te da el Antiguo Testamento de los dioses empieza como los dioses siendo de carne y hueso. Esa idea de un Dios espiritual no es del todo, no, o sea, no está del todo de entrada en la Biblia. El ejemplo, cuando el mismo Dios llega con Abraham y come. Ya ves que antes antes de ir a justiciar a Sodoma y Gomorra, dice que fueron 3 personajes y uno de ellos era Yahvé. Y Abraham lo invita, entra y come y todo, y se queda platicando con él. Entonces, la idea que te daba, ni siquiera los ángeles eran espirituales. Los ángeles mensajeros, los mensajeros, como le llaman la escritura, Malach. eran, sí, eran de carne y hueso totalmente. ¿Sí? Entonces, nos cuesta trabajo entender esto porque se nos cae toda la teología que se nos enseñó desde niños, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que entender que son miles de años de evolución, miles de años de civilización y cómo cambió este concepto, sobre todo en la parte filosófica, ¿no? En la parte metafísica. Cómo cambió este concepto de Dios a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Porque de hecho, vamos a ver más adelante que el Dios que te presenta el primer capítulo de Génesis es diferente al Dios del segundo, ¿sí? Porque el Dios del segundo es un Dios más humanizado que el Dios del primero, ¿sí? El Dios que presenta el primer capítulo es un ente totalmente espiritual que está en control de todo, no necesita nada, simplemente habla y se hacen las cosas. Dice, sea la luz y la luz es. Y el segundo, con sus manos o con forma del polvo al hombre como un alfarero en el barro. Entonces te está dando una idea más humanizada, más de alguien que está más en la tierra, o sea, que puso los pies en la tierra e hizo con sus manos al hombre, ¿verdad? Entonces, son conceptos que son ambiguos entre sí y que los pasamos por alto porque crecemos con una idea diferente sobre la teología, una teología occidental totalmente, ¿no? Pero que también entra en conflicto cuando queremos justificar cosas en la Biblia que no tienen justificación, que son errores, que son diferencias, que son repeticiones, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, ahora en el Génesis capítulo 4, la historia del primer asesinato, la historia de Caín, y podríamos irnos muy a fondo aquí de por qué lo mató, cómo lo mató. De hecho, hay algunos libros que dicen que lo mató con una quijada de un burro, otros que de otra forma, unos que lo quiso abusar de él. Hay infinidad de posturas, ¿no? Pero no vamos a entrar en estos detalles. Vamos a simplemente ver la historia, que ya muchos la conocen, ¿verdad? En esta historia, el primogénito de Adán y Eva, Caín, mata a su hermano Abel porque Yahvé prefirió su ofrenda, la ofrenda de Abel, que era una oveja en rebaño, sobre la ofrenda de Caín, que era el fruto de la tierra. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta del millón. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios no le gustaban los vegetales? No era vegetariano, era carnívoro. Es que en realidad, si tú te das cuenta por qué quería la ofrenda de machos cabríos, por qué quería la ofrenda de los bueyes, ¿no? Porque él le dice que el olor de la grasa le satisfacía, ¿no? Le calmaba. Entonces, tienen ahí ciertas connotaciones también de la parte carnívora. Y vamos a ver por qué hasta ahorita el hombre sigue siendo vegetariano. Vamos a ver más adelantito cuando pasa a ser carnívoro. Bueno, el caso es de que
Caín se levanta contra Abel cuando están solos en el campo y a pesar de que Dios ya le había advertido antes que podía dominar ese deseo de violencia cuando le dice, el pecado está a tu puerta, con todo eso a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él, ahí en Génesis 4:7. Eh, este, este, este versículo nos deja ver, ¿verdad? De que no existe tal cosa como Satanás para echarle la culpa, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que el diablo me tentó, es que el diablo me hizo hacer esto. Ay, no, 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 no. De hecho, Dios le dijo a Caín, tú estás enojado, estás lleno de odio, pero tú puedes dominar eso. O sea, es tu voluntad tu voluntad es suficiente para dominar eso, ¿verdad? Obviamente, Caín no lo escucha, ¿verdad? Se levanta contra su hermano. Y aquí esta palabra, hermano, es una palabra clave. Según este escritor Nahum Sarna, dice que el clímax de la historia bíblica cuando le pregunta a Yahvé, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta de Caín, según él, una respuesta retórica, no lo sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Como que sí, es una pregunta retórica, pero no, porque de hecho sabe que sí es guarda de su hermano. Y esa es la idea que trata de dar esta historia, de que todos somos guardas de nuestro hermano. Es decir, que todos debemos de cuidarnos unos a otros, ¿no? Y la implicación de esta historia, así como le dice Sarna, es que todo homicida en realidad es un fratricida, ¿verdad? Porque todo hombre que mata a otro, mata a su hermano. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces todo lo que la deidad creó con cariño, amor y atención a su propia imagen no puede ser destruido deliberadamente, ¿verdad? La historia de Caín y Abel se cita como fíjate cómo se usa también esta historia para citar la tensión entre las áreas asentadas y las nómadas. De hecho, Abel viene a representar a los pastores nómadas que andan en las estepas, ¿verdad? Mientras que Caín representa a los agricultores que ya se han establecido, que ya no andan vagando de aquí para allá. Y obviamente, en todo el libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Yahvé prefiere el desierto. ¿Dónde se le presenta a Moisés? En el desierto. ¿Dónde cuida a su pueblo? En el desierto. ¿A dónde tienen que rezar para encontrar a Dios? Al desierto. Entonces, Dios tiene una clara predilección por el hombre que vive en el desierto, porque simboliza que depende solamente de él. Y el hombre que vive en una ciudad, pues ya se ha afianzado con su propia mano, se ha civilizado y es capaz de sostenerse a sí mismo. Entonces, la ofrenda de Abel la valoriza Yahvé porque representa a los pastores nómadas y prefiere a estos sobre aquellos que viven una vida urbanizada, ¿verdad? Y aún lo vemos después, ¿verdad? Que en el libro de Isaías les insta a Dios a regresar al desierto. ¿Por qué? Porque esto parece como una visión, una idea romantizada, ¿no? Donde Dios cuida a su pueblo. Bueno, esta historia de Abel y Caín tiene algunos detalles curiosos que no debemos dejar de pasar. Lo primero que nos podemos preguntar, cuando Caín mata a su hermano, va y Dios lo ajusticia, ¿verdad? Pero lo primero que le dice Caín a Dios es, grande es mi pecado para ser soportado, hay aquí que aquel que me encontrara me matará. Hasta este punto en la historia solamente existen 3 personas, Adán, Eva y Caín nada más, porque Abel ya lo había matado, ¿eh? Entonces, ¿de quién se preocupa Caín que teme encontrar cuando vague por la tierra? Es una pregunta que queda ahí sin respuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas suposiciones. ¿Por qué sin respuesta? Porque el texto no nos dice. ¿Sí? Podemos asumir, podemos plantear, podemos decir. Y de hecho, según el primer capítulo de Génesis, dijimos que Adán significa humanidad. Entonces, la idea en el primer capítulo de Génesis no es que formara, perdón, no es que formara a un hombre y a una mujer, sino que formó a un pueblo completo, a una humanidad. ¿Sí? Esa es la idea en el primer capítulo de Génesis. En el segundo ya es la idea de una pareja, ¿sí? de Adán y de Eva. ¿Sí? Entonces son visiones distintas. Entonces, bajo la luz del primer capítulo ya existía gente en otras partes. Existían otros pueblos, existían otras civilizaciones. ¿Sí? Y van a decir, no, pero es que estás diciendo una blasfemia. No, no, es que si lo vemos aquí todo, por eso digo que no hay una verdad absoluta, todo depende de dónde bases tu postura. Si nos apoyamos en el capítulo primero, ya existía una civilización. Si nos apoyamos en el capítulo segundo solamente, pues nada más existía Adán y Eva. Y en este caso, nada más existía Adán, Eva y Caín. Entonces, ¿de dónde sacaba la esposa? ¿Ah?
¿A quién le tenía miedo que lo fuera a matar? Bueno, entonces, en segundo lugar, en respuesta al temor de Caín, Yahvé le promete castigar 7 veces a cualquiera que mate a Caín, ¿verdad? Las palabras de la deidad implican múltiples asesinos de Caín. Quiere decir que todos aquellos que se quisiera hacer algo iba a ser castigado. Tercero, después, como dijimos, después de salir de la presencia de Yahvé, dice que Caín y su esposa tienen un hijo. ¿Quién es la esposa de Caín? Pues no podemos saber. Habrá muchos escritos Midrash y en Targums y demás, y en el Talmud, que te den hasta el nombre. Yo leí por ahí que se creía que Adán y Eva habían tenido 2 hijos y 3 hijas, y que entonces Caín se casó con una de sus hermanas y demás. Bueno, no, el texto no dice. Y no hay un texto que sea dentro de los textos canónicos que nos indica. Así que todo lo que podamos decir es una simple suposición, ¿verdad? Estos huecos, porque son huecos narrativos, de preguntas que no tienen respuesta, apuntan a una característica primaria de la composición del texto bíblico, que es la incorporación de fuentes independientes. ¿Qué significa esto? Que se tomaron relatos que ya existían y y simplemente se integraron, no se construyeron de ahí. O sea, la persona que escribió el Génesis tomó de aquí un relato, tomó de otra parte que estaba otro relato conocido y lo fue mezclando, ¿sí? No lo escribió así como ahora dicen de hilo, de continuo, ¿verdad? No dijo, ay, voy a escribir ahora el capítulo 5 de Génesis, ¿no? Conoció una historia, la integró y se quedó por tradición, ¿sí? Entonces, todos los académicos concuerdan en que la historia de Caín y Abel fue originada en una historia independiente. Probablemente fue un cuento etiológico, se cree que fue un cuento etiológico del pueblo nómada kenita, descendientes precisamente de Caín. Entonces, fue incorporada a la narrativa después y ligada por el Torah a la historia del Jardín del Edén. Desde dijeron, aquí me lo ponemos, ¿verdad? Mediante la edición de Génesis 4 y del 1 y 2, ¿verdad? Estableciendo a Caín como hijos de Adán y Eva, ¿no? Y lo mismo vamos a ver más adelante cuando veamos la historia de los patriarcas, ¿sí? Abraham no es un nombre propio, es un título, ¿sí? Entonces, había muchos Abrahams a lo largo de toda la cultura, ¿no? Entonces, se toman historias de una y otra parte y se ligan, se entrelazan y se ponen como parte de una historia completa, ¿verdad? Incorporan la historia. Por eso quedan preguntas que no tienen respuesta, por eso quedan aparentes contradicciones, por eso quedan detalles que no concuerdan, ¿verdad? Similarmente, vamos a ver ahora el relato de la inundación. Tiene muchas irregularidades, repeticiones, contradicciones, que han ayudado a los académicos a rastrear la estructura compuesta, ¿sí? Y las técnicas de composición del texto bíblico. La historia de la inundación está desde Génesis del capítulo 6 al capítulo 9. Una vez que surge el asesinato de Abel y el exilio de Caín, se sigue una serie de líneas genealógicas que no vamos a analizar aquí, pero llegamos hasta Génesis 6:5, donde dice que leemos cuando dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Y así entonces ya estaba el escenario listo para una historia de la inundación mundial, ¿verdad? De nuevo aquí la Biblia hace uso de tradiciones antiguas y las adapta para sus propios propósitos, incluyendo, hay una historia también del Sumeria del tercer milenio, antes de nuestra era, de 3000 años antes, cuyo héroe es Siusudra. Y también el trabajo semítico del segundo milenio antes de nuestra era, que se conoce como Atrahasis. ¿Sí? Es una historia sumeria y una historia acadia, o Babilonia, que habla precisamente de una inundación. La que está más detallada de las dos es la que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, precisamente en la tablilla creo que la número 11. ¿Sí? Continuando con la historia de Gilgamesh, acuérdate que el poema de Gilgamesh trata de todas sus aventuras. Como dijimos anteriormente, lo lleva a encontrar en su búsqueda de la inmortalidad, se encuentra con Utnapishtim. Utnapishtim ha sido el único mortal que se le ha otorgado la vida eterna junto con su esposa. Y Gilgamesh le pide que le dé el secreto de la inmortalidad. Y entonces Utnapishtim dice que en realidad no hizo nada, lo único que alcanzaron la inmortalidad porque
fueron los únicos sobrevivientes de una gran inundación, como en consecuencia, como sobrevivieron, pues Dios los premia con dándoles la inmortalidad, ¿verdad? La historia sumeria de Shudra es muy similar al relato de Génesis. En ambos, la inundación es resultado de una decisión divina, ¿sí? En la cual en ambos un individuo se escoge para que sea salvado y se le instruye cómo construir un bote para tal o para sobrevivir, y se le dice además qué es lo que debe meter ahí en ese barco, ¿verdad? En el caso del arca de Noé, en el caso del arca de Shudra, ¿no? En ambos se le da instrucciones a quién debe llevar. También en ambos la inundación extermina a todos los demás seres vivientes y el navío se termina en la cima de una montaña. El héroe, también en el caso de Shudra, manda aves para reconocer la tierra. El detalle aquí es que mientras que en la historia de Noé primero manda un cuervo y después manda una paloma, en la historia de Shudra es al revés. Shudra primero manda una paloma y después manda un cuervo, ¿verdad? Y buscando precisamente ver que ya se habían bajado las aguas, ¿verdad? En ambas historias también el héroe levanta un altar cuando desciende y ofrece un sacrificio y es bendecido. Entonces, esas son las similitudes, pero hay también contrastes significativos entre la historia mesopotámica y la adaptación israelita. En la epopeya de Gilgamesh no se menciona un motivo directo para la destrucción divina, ¿sí? Parece ser simplemente un capricho de los dioses, ¿verdad? En la epopeya de Atrahasis solamente se nos dice en un texto, una parte de un texto que dice, la tierra se ensanchó y la gente se volvió numerosa. La tierra se comportaba como un toro salvaje. El dios estaba molesto por su rugido. Enlil escuchó el clamor y le dijo a los dioses, se ha vuelto opresivo el clamor de la humanidad, no puedo dormir a causa de su rugido. Es decir, que Enlil se enoja por todo el escándalo que tenían los humanos y decide eliminarlos, ¿sí? Y de manera totalmente arbitraria, ¿verdad? Le irrita el ruido, la algarabía, la música, no lo dejan dormir, no lo dejan descansar. Y sin embargo, cuando decide eliminar otro dios, el dios Ea, le reclama y dice que cómo pudo provocarle una inundación de una manera siendo tan insensible. Y le dice unas palabras que se utilizan también después en la Biblia hebrea, cuando le dice, pon sobre el pecador su pecado, pon sobre el transgresor su transgresión, ¿verdad? Entonces, ahí tiene un paralelismo con aquel versículo que dice que el Padre no morirá por el pecado del Hijo, ni el Hijo por el pecado del Padre. Cada quien morirá por su pecado. El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Entonces, en el mito de Atrahasis, en el mito de Utnapishtim, la causa fue puramente caprichosa de los dioses, ¿verdad? Ahora, la Biblia, el escritor bíblico rechaza esa imagen o esa causa y le asigna una razón moral para la acción de Dios. Queriendo justificar a Dios, le asigna una razón ahora moral diciendo que Dios se ve obligado a destruir a la raza humana debido a la violencia, el derramamiento de sangre, la corrupción que se había dado hasta esa fecha, ¿verdad? Y incluye ahí toda clase de injusticias, opresiones, etcétera. Entonces, Noé se salva por ser recto, pero ya es que dice ahí que Noé fue recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y en esta historia el Dios de Israel no actúa caprichosamente, sino en base a estándares claros de justicia, ¿verdad? Había muchos asesinatos, había mucha violencia, había mucho derramamiento de sangre, entonces Dios se cansa, se colma su paciencia y dice, vamos a eliminar todo esto, ¿verdad? En la historia mesopotámica de la inundación, los dioses parece que no están en control. ¿Por qué? Porque cuando Enlil decide destruir la humanidad y manda la inundación, en cierta forma el dios Ea frustra sus planes porque Ea actúa por debajo de la mesa, por debajo del agua y le da ciertos indicios y le aconseja a Utnapishtim que construya un barco para que se salve. Y entonces, yéndose a escondidas del dios que había decretado la nación, salva o logra que se salve Utnapishtim. Cuando la inundación llega, en este caso, en esta historia, los dioses mismos se atemorizan y huyen despavoridos. Y según el texto literario dice de la siguiente manera, que estaban acobardados como perros amontonados a la pared, así dice de los dioses, ¿verdad? Durante la inundación. Dice que Ishtar gritó como una mujer en trabajo de parto, de tanto miedo que tenían, ¿verdad? Y aún más dice que cuando sobrevivieron la inundación, los dioses se quedaron sin comida. Entonces estaban, y sin beber, estaban muriendo de hambre, de tal forma que cuando
cuando ya baja y desciende una piscina y ofrece el sacrificio, se amontonan como moscas los dioses alrededor de la ofrenda para poder comer porque se estaban muriendo de hambre, ¿no? Y eso nos da a ver que los mismos dioses no tenían control de la situación. En el relato bíblico es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Yahvé no necesita el sacrificio de Noé. Yahvé permanece en control durante todo, inconmovible durante toda la inundación y no pasa nada, a él no le afecta esas cosas. Toma la clara decisión de castigar a los humanos por su corrupción, ¿verdad? Y mediante el derramamiento de sangre y la violencia que tiene. Entonces, Dios selecciona a Noé para vivir, para sobrevivir, porque es justo, y le ordena directamente construir un arca, ¿verdad? Yahvé tiene un propósito bien claro, bien definido, y permanece en control durante el desarrollo de toda la historia. Esta es la gran diferencia que tiene la historia de Noé. De acuerdo a Sarna, la historia de la nación, así como la historia de Caín y Abel antes, y la historia de Sodoma y Gomorra, que la vamos a ver más adelante, presupone la existencia de lo que él denomina una ley moral universal. No habían sido dadas las leyes para ese momento. Sin embargo, se entendía explícitamente, no explícitamente, se entendía que la vida sagrada la vida humana era sagrada, ¿sí? Y que Dios era un juez sobre toda la violencia o sobre toda la maldad que había. Entonces, el mensaje de inundación implica que si los humanos destruyen las bases morales de la sociedad, entonces peligra la misma existencia de esta sociedad, más aún allá de toda la civilización. La corrupción, la injusticia y vivir sin leyes inevitablemente van a traer destrucción, ¿verdad? Es el mensaje que nos quiere dar. Según Kaufman, al igual que Serra, enfatizan que la humanidad, al menos en esta historia, no es castigada, fíjate lo interesante, no es castigada por pecados religiosos, es decir, no se les castiga por idolatría. Dios no decide destruir el mundo porque fueran idólatras. Cada quien clamaba a su propio Dios y aparentemente en nuestra historia no tenía ningún problema. Ahora, esto es importante recalcarlo. Bajo la visión de la Torá, cada pueblo tiene que adorar a su propio Dios y eso está bien. Dios solamente exige adoración de su pueblo, de Israel, ¿verdad? No anda castigando a los demás pueblos porque son idólatras. Las otras naciones pueden ser idólatras y no pasa nada con eso. Israel es el que no puede ser idólatra. Entonces, bajo esta idea, existía una ley moral universal que no estaba escrita, pero que al romperla, mediante la violencia, tenía que ser castigada, ¿verdad? Entonces, la violencia y toda la maldad pueden afectar los fundamentos de una sociedad. Entonces, esta idea la recorre está presente en toda la Biblia y más tarde también se presenta en el pensamiento judío, en el pensamiento, algunos aspectos del pensamiento cristiano y hasta el pensamiento islámico, ¿verdad? Y hay una parte muy interesante en que el salmista nos deja ver esto mismo que estamos diciendo. En el Salmo 82, versículo 5 dice que cuando los pobres, los huérfanos son afligidos, el necesitado perece por el pan, por causa de la maldad, dice que tiemblan todos los cimientos de la tierra. Entonces lo que está dando ahí a entender es que Dios no puede tolerar que exista la maldad en el mundo, independientemente de la creencia religiosa que cada pueblo tenga. Y es algo muy revelador porque la idea del cristianismo es de que si tú no en palabras textuales del cristianismo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a ir al infierno. Eso es lo que te dicen, ¿verdad? Pero esta idea no está presente en el Génesis. Dios no se molesta porque las demás naciones no lo conozcan, porque las demás naciones no lo adoren, no los destruye porque los demás sean idólatras, ¿no? Eso parece no afectarle, le afecta el hecho de que sean violentos, de que sean injustos, de que aflijan al menesteroso, que no le den de comer al hambriento. O sea, todas estas cuestiones morales son las que irritan a Dios, ¿verdad? La maldad, la corrupción, todo eso le afecta. Exactamente, y es precisamente el clamor que tenían los profetas, ¿no? Se levantaban contra la injusticia social. No necesariamente, obviamente denunciaban también la injusticia de los religiosos, ¿verdad? Pero lo que cabe recalcar aquí es que en este punto de la historia, Dios no los castiga por ser idólatras, o por no conocerle, o por no clamar a él, porque ni siquiera se conocía como Yahvé en este punto de la historia, ¿verdad? Entonces, aparentemente no se le había revelado a Moisés el nombre de Dios, ¿verdad? Pero fíjate, entonces, la historia de Noé, entonces, termina como si comenzara una nueva era, como si fuera una segunda creación, porque se supone que toda la creación se destruyó
y solamente los animales que recogió Noé y todo eso son los que poblan ahora la tierra por segunda ocasión, ¿verdad? En esta vez es otra adaptación que Dios tiene que hacer, ¿verdad? Porque no lo había previsto. Esta vez Yahvé se da cuenta de que debe ser condescendiente con las debilidades de los humanos y el deseo de los hombres de asesinar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les da el primer juego de leyes que se conocen como las leyes noajidas, ¿sí? Donde les permite asesinar animales para comer, ¿sí? Entonces, en este punto no es visto como el progenitor de la humanidad por segunda vez, porque ya había sido destruida toda la humanidad y ahora, como quien dice, es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Empiezan de nuevo. Ahí se le conoce, digo, como el pacto nojida, y está explícitamente el derramamiento de sangre humana. Y la sangre, acuérdate que es el símbolo bíblico para la vida. Y ahí en Levítico 16, donde dice que no comerá su sangre porque es su vida, ¿verdad? La vida sagrada, después de la anulación, ya hace una concesión, les permite ahora entonces poder matar animales para comer. Tiene que ceder, adaptarse. Si antes había dicho que no podían comer más que los vegetales, ahora se da cuenta de que el hombre tiende al mal y dice, bueno, pues ya, ¿qué le voy a hacer? Tengo que permitirles que si tienen hambre pueden matar y comer, ¿verdad? Y ahí es donde se les permite que pasan de ser vegetarianos a carnívoros, ¿sí? Porque ya se les dice precisamente que pueden matar animales, pero que los deben de matar, obviamente, tener respeto, la sangre debe de ser revuelta a la tierra, ¿verdad? Porque es de Yahvé, ¿sí? No se les permite comer sangre, ¿sí? Entonces, previamente dijimos, los humanos eran vegetarianos, ahí veíamos en Génesis 1, del 29 al 30, pero ahora los humanos pueden matar animales para comer, ¿ya? En este caso, el animal debe ser comido para satisfacer el hambre humana, pero la esencia de la vida es sagrada y le pertenece a Dios. De hecho, la provisión absoluta sobre la sangre humana se declara explícitamente por primera vez en Génesis 9, del 4 al 6. Leemos que dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré. Fíjate aquí lo que dice Dios. De hecho, va más allá y dice que si tú matas un animal, también eres culpable de muerte, ¿verdad? Y dice, de mano el hombre, de mano el varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, toda la vida, tanto la humana como la animal, es sagrada para Dios. La sangre humana no puede ser derramada sin tener que derramar sangre de uno mismo a cambio, ¿verdad? Como una concesión, los animales pueden ser asesinados, pero deben de comer, pero su sangre debe ser tomada de regreso a la tierra, ¿verdad? El pacto también contiene la promesa de Yahvé de restaurar la vida y la naturaleza y nunca más volver a destruir la tierra con agua. Y dice que pone su arco, el famoso arco iris, ¿no? Que muchos pues lo interpretan como una señal de paz. Yo, en lo personal, no concuerdo con que sea totalmente una señal de paz, porque lo que dice textualmente es de que Yahvé cuelga su arco en el cielo como recordatorio. Y, y para mí, digo, muy personalmente, para mí es algo muy similar como cuando tu mamá te dice, mira, aquí tengo la varita, aquí la voy a dejar, ¿sí? Así es de cuenta, dice, colgaré mi arco como y no está hablando de un arco iris, no, como ya ver el dios de la guerra, él está hablando de una figura, de una arma, de un arco de guerra, ¿sí? De un arco con flechas. Entonces, dice que lo cuelga en el cielo como señal, o sea, mírenlo, ahí está, o sea, no lo vuelvo a destruir, pero tampoco no se pasen, ¿verdad? O sea, como una advertencia. Entonces, para mí, digo, en forma personal, no es totalmente una señal de paz como lo manifiestan. Ah, que el arcoíris bien bonito con sus colores. No, esa no es la idea. La idea es que Jehová pone un arco de flecha, arco y flecha, y lo cuelga en el cielo diciéndole, aquí está. Aquí lo voy a poner y lo voy a dejar, ¿verdad? Para recordar que no lo voy a destruir, pero tampoco no se pasan, ¿verdad? Entonces, como una advertencia, como símbolo. Entonces, la noción, en este caso, la noción de un Dios que pueda hacer un pacto, pues solamente posible si su palabra y su voluntad no cambian, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Y aunque vemos que sí, Dios cambió de opinión, porque ya había cambiado cuando dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, quiere decir que con esa idea
contrasta con el versículo que dice que Dios no es hijo de hombre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Obviamente, son libros diferentes, son teologías diferentes. En el Génesis, Dios sí se arrepiente, Dios sí le pesa haber creado al hombre, también se arrepiente de haberlo destruido, porque le pesa también haberlo destruido, entonces significa que Dios sí cambia de opinión, ¿verdad? Y se tiene que adaptar. Bueno, hemos visto estos pasajes, la historia de Abel y de Caín y la historia del diluvio, pero hay ciertos, lo que le llamo yo, dobletes y contradicciones. Dobletes es que la historia se repite, ¿verdad? Los lectores de la historia de la nación de Génesis, del 6 al 9, se encuentran con un estilo literario antiguo y que puede ser hasta difícil de leer sin contradicciones. En primer lugar, vamos a ver, se usan dos designaciones para el Dios de Israel. Y eso nos pasa desapercibido en español, pero también se presenta. Hay un nombre que es el nombre del Dios sagrado, en este caso Yahweh, ¿verdad? El tetragramatón, ¿verdad? Las 4 letras, que se usa como un nombre personal para la deidad. Y usualmente se traduce al español como Jehová. En otras con la sustitución del Señor, ¿verdad? En algunas porciones, como en Génesis 6, 5 al 8, en Génesis 7 del 1 al 5, Génesis 7, 17. Pero también hay otro nombre que es Elohim, que se usa como un término más genérico, ¿sí? Que significa dioses. Cuando se refiere a Israel, pues se refiere a un solo Dios, pero cuando se usa para otra cosa, se refiere a dioses múltiples, plurales, ¿verdad? Que se usa, por ejemplo, en Génesis 6 al 9, en Génesis 22, en Génesis 7, 16. Ahora, se traduce muy regularmente en español como Dios, nada más. En dos ocasiones en estos pasajes del diluvio, dos ocasiones Dios mira a la creación y se decepciona. Dos veces Dios determina destruir a los seres vivos. En Génesis 6 del 5 al 8 y luego otra vez en Génesis 6 del 9 al 13. No lo vemos porque son historias que están intercaladas. A diferencia del Génesis, cuando en Génesis 1 es una historia y Génesis 2 y 3 es otra historia diferente. En el caso del diluvio, los escritores intercalan estas dos historias, ¿sí? Las mezclan. Génesis 6 del 14 al 22 es una historia, Génesis 6 del 5 al 8 es una historia, Génesis 6 del 9 al 13 es otra historia, ¿sí? Entonces, le da instrucciones a Noé, pero son contradictorias. En Génesis 7 del 1 al 5, Yahvé le dice a Noé que debe tomar 7 pares de todos los animales limpios y un par de los animales limpios y también 7 pares de las aves del cielo. Pero en Génesis 6 del 14 al 22, Elohim le instruye a Noé tomar 2 de cada tipo de ser vivo, animales, aves y reptiles, ¿sí? En Génesis 7, 17 vemos que la inundación estuvo en la tierra por 40 días. Pero Génesis 7, 24 te dice que fueron 150 días. Entonces hay contradicciones sutiles a través del texto. En ocasiones la inundación parece ser el resultado de una lluvia abundante, pero en la otra ocasión la idea parece ser una inundación de tipo cósmica que precisamente regresa todo al estado primitivo de caos. Vamos a ver, porque dice que las aguas puestas por arriba de la tierra al momento y las aguas de abajo, dice que liberaron, ambos espacios liberaron sus aguas, ¿verdad? Entonces, te da la idea de que se destruye, la idea que te da es que ya ves que en el mundo antiguo hablamos de que la tierra está como que cubierta por una cúpula y sostenía las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces, aquí en la segunda historia del diluvio te da la idea de que esa burbuja se destruye y que todo vuelve al caos original. Y entonces por eso a Noé se le indica que sea, cuando ya se establece, se le dice lo mismo que se le dijo a Adán, dice que sea fructífero, que se multiplique, ¿verdad? Que también se le dice, igual que Adán, que gobierne sobre todo, extendiendo la hora que puede matar para comer, ¿verdad? Entonces, en general, la Biblia contiene un gran número de repeticiones y contradicciones en muchos aspectos. Algunas veces estas ocurren dentro de un mismo pasaje y otras veces son en pasajes separados, ¿sí? Como vimos en el caso de los relatos de la creación del 1 y del Génesis 2 y 3. Hay muchas diferencias significativas en estas dos historias. Las dos difieren grandemente de estilo, te decía.
Génesis 1, el escritor es mucho más formal, es abstracto, te da todo bien detallado día por día, mientras que el escritor de Génesis 2 y 3 es un poco más dramático, más terrenal, ¿no? En el primer relato de la creación, Génesis 1, no hay juegos de palabras, mientras que en el segundo relato abundan. Por ejemplo, Adán es hecho de la tierra, Adamá, Adamá, el terrícola y la mujer estaban desnudos, Arum, la palabra en hebreo, pero también coincide con que la serpiente era astuta porque es Arum también, ¿sí? Entonces hay ciertos juegos de palabras ahí. Hay diferencias en terminología, por ejemplo, donde Génesis 1 usa el término varón y hembra, en Génesis 2, obviamente con sus palabras en hebreo, en Génesis 2 usa el término hombre y mujer. Son diferencias literarias que te hacen ver que los autores son distintos, ¿verdad? Génesis 1 se refiere a la deidad como Elohim y lo muestra de una forma más etérea, remota, trascendente, creando sin ningún esfuerzo, simplemente por su palabra y voluntad. Génesis 2 se refiere a la deidad como Yahweh Elohim y lo describe de forma más humana, formando al hombre como un alfarero, trabajando con barro, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Habla con él mismo, planta un jardín, se pasea por ahí el jardín en la noche, hace ropas para los humanos, se le refiere él usando términos antropomórficos. En resumen, los primeros capítulos de Génesis contienen dos relatos de la creación con distintos estilos, con distintos temas, vocabularios, detalles sustanciales que se ponen a la par, uno enseguida del otro. En Génesis del 6 al 9 hay dos historias de la inundación con estilos distintos también, con temas distintos, vocabularios, detalles, pero se entrelazan en vez de ser puestas a la par, ¿verdad? Hay muchos dobletes en la Biblia, entonces en esta ocasión, inclusive libros enteros repiten un material. Por ejemplo, vamos a ver que toda la saga de la historia desde Génesis hasta Segunda de Reyes, es decir, desde la creación hasta la derrota de Israel y el exilio de Babilonia, se repite con algunas diferencias y modificaciones en Primera y Segunda de Crónicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender con estas contradicciones y repeticiones a lo largo de la Biblia? ¿Cuáles son las implicaciones sobre la autoría del texto y el estilo de la composición? Pues simplemente nos da a entender que es compuesta, lo que decías tú, por múltiples autores, ¿sí? No es uno solo. Ya desde tiempos tan tempranos como la Edad Media, algunos estudiosos habían notado que había anacronismos, había contradicciones, había repeticiones y otros detalles que dejaban ver, ¿verdad?, que la Biblia era una estructura compuesta y de múltiple autoría en un libro, en un solo libro. Entonces, esta evidencia obviamente representaba un desafío enorme porque las convicciones religiosas, aún hoy, ¿no? Las convicciones religiosas, ir contra ellas es ir contra un mar de gente, ¿no? Pero como tú bien notaste, por ejemplo, el creer que Moisés era el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, eso se empieza a poner en duda desde la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente en Deuteronomio 34, donde Moisés escribe sobre su muerte y el entierro, entonces no es posible que Moisés haya escrito su propio entierro y su muerte, no tiene ningún sentido. Pero también hay unos anacronismos, el más famoso de ellos es el Génesis 13:7, donde a mitad de la historia, cuando está escribiendo la división de la tierra entre Lot y Abraham, el narrador inserta un comentario que dice, el cananeo y el fereceo habitaban la tierra. Esta afirmación es obviamente de alguien que vivió después y que estaba viendo hacia atrás en el tiempo, y no pudo ser Moisés, porque durante toda la vida de Moisés, que está supuestamente fechada, los cananitas vivieron solamente en Canaán. Entonces, alguien que indicara que en ese tiempo vivían los cananeos y los fereceos, obviamente era alguien que estaba más adelante en el tiempo y estaba viendo hacia atrás en la historia, ¿verdad? Entonces, todo esto fueron primeros pasos que se dieron en cuanto a lo que sería una revisión radical de las creencias tradicionales acerca de la Biblia. Es decir, que vamos a empezar a ver ahora sí el detalle de cómo y por qué se empezó a analizar la historia en respecto a las diferentes cuestiones críticas, ¿sí? Se revisó a la luz de la evidencia literaria y vamos a explorar también las diferentes teorías respecto a las fuentes bíblicas, la composición y quién pudo haber escrito en esta siguiente lección que vamos a ver. Entonces, se está poniendo muy interesante porque empezamos a ver, y créeme, no se trata aquí de, como diría alguien, de tumbar el pedestal a la Biblia, no. Se trata de entenderla de una manera crítica y de una manera que nos permita sacar el mayor provecho
de este escrito, de esta obra literaria, ¿no? Que contradice en algunos sentidos y formas lo que mucha gente cree así, pero lo contradice porque la gente lo ha creído simplemente porque se lo han dicho, porque se lo han enseñado y porque toda la instrucción, en este caso la mayoría de la instrucción cristiana gira en un círculo sin fin, ¿sí? Entonces, los que estudian en institutos, yo también estoy en un instituto, en varios institutos, y fui maestro de instituto bíblico, pues te enseñan a simplemente darle vueltas a la historia, ¿sí? Estudias fuentes cristianas, estudias catedráticos que son cristianos, que sostienen y que promueven la visión de las dogmas y doctrinas cristianas, y no te permite explorar de una manera abierta, de una manera de fuera de la caja, como dicen, lo que contiene la Biblia y cómo fue escrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende este curso? ¿Sí? Que veamos desde afuera y podamos ver que la Biblia es una obra literaria, pero contiene, que fue hecha por múltiples autores, y los relatos que nos cuenta también contienen múltiples autorías, ¿verdad? Y a través de esto nos damos cuenta de que el hombre es el que realmente está detrás de todas las cosas. Sí, y bueno, qué buena frase dijiste para sacarle el mejor provecho a la Biblia. Cuando leemos comprendiendo un poco de la arqueología, de la mitología, de la geografía en aquel entonces, podemos sacarle ese provecho y no leer la Biblia de esta manera tan literal que realmente nos hace mantener ese círculo Y del mira, que no salimos. yo te lo puedo decir desde mi experiencia. Digo, pasé casi 30 años o más de 30, un poquito más de 30 años digo, desde predicador, evangelista, a, misionero, pastor, los últimos 5 años. Y leía la Biblia, la leí infinidad de veces, ¿sí? Y según yo creí que me las sabía todas, de todas, todas. Cuando empiezo a estudiar realmente los idiomas originales, cuando empiezo a estudiar la arqueología, cuando empiezo a estudiar y veo todas estas cosas, me doy cuenta que en realidad no sabía nada. Nada, así realmente no sé nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu perspectiva se amplía, definitivamente se abre el panorama y te das cuenta de que lo que pensabas que sabías, pues en realidad no se sostiene en base a las evidencias. Y hablo no en el sentido de la fe, sino que hablo en el sentido de creer que la historia que la Biblia es un libro de historia, por ejemplo. Entonces, ves y te das cuenta que realmente no es un libro de historia, no es un libro de geografía, no es un libro de hechos crónicos, ¿sí? Que simplemente es un libro de literatura que narra la experiencia de un pueblo a través de la historia con su Dios, ¿verdad? Entonces sí, es muy recomendable que te escoges de esa, y eso es difícil bastante, porque, digo, yo me he encontrado gente que le trato de explicar y le trato de decir simplemente, hace algunos días, le estaba platicando a alguien sobre el asesinato el Día de los Inocentes, ¿sí? Ya ves que la tradición cristiana te dice que fue el día que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, y yo explicaba que eso es una tradición, no es un hecho histórico, porque no es nadie registrado, no se puede probar históricamente que ocurrió la matanza de los inocentes. Flavio Josefo habla y te explica y todo, te dice que era que simplemente te lo pone como que era precisamente alusión a Moisés, ¿no? Y sabemos precisamente que el escritor del Evangelio de Mateo trató de relacionar a Jesús con Moisés, porque Jesús era el nuevo Moisés que iba a libertar al pueblo, y por eso se le compara y se le hace esta historia, pero no es una historia, vaya, que haya ocurrido literalmente. Y no, hombre, la gente se enoja porque atacas lo que ellos piensan que es inamovible, ¿no? La inerrancia bíblica ha hecho mucho daño en el sentido de que te hace creer y te hace confiar en algo que no es verdad. Y no estoy diciendo que la Biblia no sea verdad, la parte espiritual, la parte moral, hay muchas cosas que son válidas, ¿no? Pero en cuanto a historia, en cuanto a otras cuestiones, simplemente Jesús ni siquiera nació en Belén. Está reconocido que no nació en Belén. Entonces, lo primero que te dicen, entonces la Biblia es mentira.
no sé, o sea, no es por ahí. No es el entender que la Los Biblia no puede extremos son decir. dañinos. Todos los extremos son dañinos. Claro, sí, o sea, es injusto catalogar a la Biblia de mentira, porque nunca fue la intención de la Biblia decir que fue la verdad. Es como si dijeras tú, al Quijote es mentira, no lo voy a leer porque es mentira. Pues es que este Cervantes Saavedra no lo escribió para que fuera una verdad absoluta, ¿no? O sea, la gente lo ha transformado eso por la razón que quieras, y se ha llegado a esa conclusión y a esa verdad, entre comillas, de que es la ley y lo que se debe obedecer porque está escrito ahí. ¿Ah? Y no se puede ni cuestionar, ¿no? Todo se puede cuestionar, todo en esta vida se puede cuestionar. Entonces, debemos de aprender a separar lo moral de lo histórico, la enseñanza que nos quiere dejar De lo de los... espiritual, ajá. Exactamente. Y es Sí. la parte donde se batalla mucho, te digo, porque yo también cuando empecé batallaba mucho y decía, no, pues perdí 30 años de mi vida. Pero en Claro, realidad, tú que eras Edgar Efesios 4:11, evangelista, apóstol, ahí de maestro, cuenta, pastor, sí, recogía la ofrenda, barría el templo y todo. el ujier, todo. Sí, todo. Entonces, sí, yo los animo, ¿verdad? Que se requiere de mucha madurez, se requiere madurez y decir, espérame, bueno, ok, mi creencia es independientemente de lo que... Sí, lo que pasa es que si tú apoyas tu creencia en un libro, pues ya el libro está tomando el lugar de la deidad, ¿no? Tu Dios es el libro. Entonces, Claro, pues la desde esa perspectiva, bibliolatría pues, que le llaman. sí, exactamente, la bibliografía. Y sin necesita madurez para decir, ok, bueno, esto es un escrito, como otros escritos sagrados, como los hindús tenían sus escritos, como los mayas tenían sus escritos, como toda la Los cultura de los musulmanes, egipcios. todos, claro. Ayer estaba tratando de investigar y corroborar una información donde afirma del dios Sobek, el dios de Egipto, el cocodrilo, Ajá. que se le asocia con el creador en alguna forma también. En algún momento de la historia fue el dios creador, pero se le atribuye también ahí un texto que se llama el texto de las pirámides, se le atribuye que alimentó una multitud con panes y peces. Y esa historia pues es muy parecida a la de Jesús, cuando alimenta a la multitud con panes y peces, ¿no? Entonces, hay paralelos en el Nuevo Testamento, muchos paralelos, como ya lo habrás podido constatar con Yogari Yogar y Puyol, ¿no? Puyol, ajá, que el Eso tiene miércoles que hubo la muchos, bueno, en entrevista. el caso de Mucho. Yogari, él dice que son textualmente, palabra por palabra, lo cual está muy difícil creer, porque muchos términos no existen en unas culturas y otras para decir que Pero sí forman hay palabras. harta literatura comparada Ah, que sí, sí, tenemos. sí, que sean, y es lo que te digo, son historias que cada civilización desarrolla y otra civilización la toma y la aplica para sus propósitos, ¿sí? Claro. Pero no puede decir que la copió palabra por palabra porque cada civilización le pone su granito de arena, cada civilización le da su interpretación y su aplicación. Pero el paralelismo está ahí, el paralelo se encuentra. Entonces, tenemos en la cultura egipcia muchos paralelos con el Nuevo Testamento, los milagros, inclusive el caminar sobre las aguas, también el Sobek mentado, que el Sobek va caminando sobre las aguas. Entonces, son cosas que cuando estás dentro del pensamiento dogmático, sea cual sea la religión o denominación, no te permite ver, no, como que te aíslan de eso. Yo te he contado de cuando estaba estudiando en la universidad en California, el director nos prohibía ver libros. Decía, no, déjenme ver primero qué libro van a leer para yo aprobárselo si está bien o no. Porque te tratan de, según ellos, proteger de que tu mente se vaya a atrofiar o se vaya a agarrar herejías, ¿no? Pero no, o sea, Sí, la historia también pasé es una por eso. historia universal, ¿no? Entonces, tan válida es la historia del pueblo de Israel como la historia egipcia, como la historia de los fenicios, como la historia de cualquier de los mayas, ¿no? O sea, todas las historias son admirables y deben de estudiarse todas las culturas, ¿no? Ujú. Bueno, pues Edgar, ha sido fascinante la lección de hoy. Como siempre, cada vez se pone buena. Desde la primera lección lo dijiste, cada lección se va poniendo mejor. Así ha sido. Nos vemos la próxima semana. Agradecer a todos los amigos, todos los seguidores, toda la gente que nos apoya con sus likes, con compartir las clases, con comentar en YouTube. Todo eso hace que se difundan más estas clases y es importante que llegue a mucha gente. Así es. Y sí, listos para la que viene. Así, nos despedimos. Adiós. Adiós.